puedan hoy estar atentos y puedan tener esta enseñanza porque va a ser de vital importancia. Y bueno, vamos a ver, creo que el tema se llama cómo interpretar la profecía bíblica y es una de las cosas más, vamos a decirlo así, como complicadas que hay. ¿Cómo interpretaremos la profecía bíblica? Entonces es algo que pensamos, es algo que se ha debatido, es interesante y en alguna manera un poco controversial. Así que quiero que por favor, bueno, qué bueno que todos mis hermanos se puedan conectar. Mire, qué bueno que usted siempre sea puntual para conectarse, para que no se pierda el hilo del mensaje. Qué bueno que seamos puntuales siempre para conectarnos. Y bueno, estar también pendientes para cuando se envía el link. Sí, a veces solemos empezar, digamos, un poquito más temprano, a veces no, pero que usted esté ahí como un receptor a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Entonces, interpretando la profecía bíblica. Este es el tema, note eso, porque le va a servir mucho. Los que son llamados como profetas, este tema les va a servir también en gran manera. Interpretando la profecía bíblica. Bueno, quiero por favor que, bueno, no sé cuántos estén ahí en el chat, qué bueno de saludarlos, qué bueno que escriban y copien nuestros hermanos. Hemos gozado de un hermoso tiempo en esta mañana de Santa Cena. Nos hemos gozado, hemos recibido del Padre, hemos sido llenos de Él, así que nos gozamos de una manera especial. Shalom a mi hermana Rivka, a mi hermana Luz, a mi hermano Sneider, a mi madre que ahí también siempre está fiel, y a todos los hermanos que están conectados para ver esta transmisión. Esperemos que se sigan conectando. ¿Cómo interpretar la profecía bíblica? Ah, Leita también está por ahí. Bendiciones, Leita. Dios te bendiga. Qué bueno que estás y que prestes mucha atención y puedas copiar a lo que viene. Necesito que los jóvenes que son el futuro del mañana, no se duerma, que son el futuro del mañana, estén muy, muy, muy así, muy, no, muy, muy, muy apercibidos, estén muy con los ojos abiertos para que, para que puedan comprender y para que puedan tener buenas bases, tener una fe inteligente. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya al que vaya llegando le toca retroceder el video y mirar. Bueno, póngame atención. Bueno, anoche tenía una bonita conversación con el esposo de mi tía, con Roe Joseph. Un saludito para él si ve esta enseñanza y un abracito. Y nos quedamos como hasta las 12 y algo de la noche hablando. Me sacó todo el material que él tenía, tiene muy buen material, porque le estaba haciendo una pregunta acerca de la eclesiología y acerca de la historia de la iglesia. No me había inquietado yo, escúchenme lo que voy a decir, yo no me había inquietado, o el espíritu no me había inquietado a mí, a tener ese compromiso, apenas está surgiendo en mí, después de que, bueno, esté hoy en este nuevo comienzo, y a tener la comprensión más clara y más profunda de que yo soy participante de un conjunto, de un cuerpo que se llama iglesia. Y yo me he gozado toda esta semana de que no somos eslabones sueltos, ni somos islas que están separadas, sino que usted, hermano y hermana que me está escuchando, usted es participante de un cuerpo en común que se llama la iglesia. Entonces, ayer mientras le preguntaba al Roe, el espíritu yo creo que me hacía entender, y yo le preguntaba, Roe, me gustaría saber qué han dicho los profetas de la iglesia a lo largo de la historia, porque necesito entender, necesito comprender qué ha dicho la columna y el baluarte de la verdad. Porque si no lo hago, Lin, puedo correr el riesgo, escúchenme bien, cuando uno se cree la Coca-Cola del desierto, o yo creo que solamente la revelación va a llegar por mí, o solo que las nociones y percepciones que el Padre me da son las correctas, quiere decir entonces que yo no reconozco a la iglesia como columna y como baluarte de la verdad. Y en ese momento en que yo me vuelvo independiente, por eso hablábamos que John de aquello, en el momento en el que yo digo, no, es que yo no pertenezco como tal al cuerpo o a una institución,
en ese momento yo dejo de conocer a la iglesia como columna y baluarte de verdad, es decir, como mi madre. Me estoy haciendo entender. Eso ya lo vimos y ya vimos la analogía. Y empiezo a verme yo como un agente externo a la iglesia. Por ende, estoy cayendo en el error de que yo mismo estoy montando ¿qué? Otra iglesia. Entonces el Padre me hacía entender y yo me gozaba. Yo decía, bueno, tengo que ver qué han dicho mis hermanos y mis hermanas a lo largo de la historia con respecto a la profecía. Y tengo que mirar, tengo que discernir, tengo que ver qué se ha hablado, qué han dicho los otros profetas, qué han dicho los maestros, porque yo hago y soy participante de la iglesia donde hay más maestros, donde si se entiende el punto. Vamos bien, vamos bien. Entonces tengo que ver eso, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces me he gozado sinceramente y he querido descubrir las raíces de la iglesia, cómo surgió la iglesia, dónde fue la ruptura de la iglesia, que ese va a ser la segunda parte del tema que ya hemos comenzado con anterioridad y hemos estado mirando muchas cosas. Y una de las cosas que me parecieron más interesantes es que cuando hay la ruptura, présteme atención, se dice que para finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, escuchen esto, para finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, nada más quedaban 3 hombres, escuchen esto, 3 hombres descendientes o discípulos de los apóstoles. Quedó un primo de Jesús, de Yahshua, quedó Timoteo y queda un tercero, si no me acuerdo ahora el nombre, pero quedaron como 3 o 4 personas que fueron descendientes, discípulos de apóstoles. Mire dónde surge la confusión. Esto lo vamos a ver, repito, mucho más a profundidad en la enseñanza de la historia de la iglesia parte 2. Y cuando quedan ellos, ya los apóstoles habían muerto, ya Pedro no estaba. Pablo ya había partido a la otra vida. Ya ninguno de los 12, que eran los que habían comenzado con este movimiento en el primer siglo, que se extendió, y Pablo de Tarso y aquellos como Bernabé y aquellos que estuvieron, muchos de ellos ya no estaban, ya lo que quedaban era ¿qué? Discípulos de los discípulos. Y quedaban nada más ellos. Y cuenta la historia, y si usted se sumerge y boga mar adentro en la historia de la iglesia, se da cuenta que hay una ruptura. Mueren ellos, que eran los que tenían como la noción de las cosas, cómo fueron al principio, cómo surgieron, cómo Pablo le transmite a Timoteo lo que ha recibido, cómo los discípulos de Pedro pues también les transmitían lo que habían recibido, pero resulta que esa generación empieza ¿a qué? A morir. Mire por qué es necesario que usted se prepare. Y de que solamente el hermano Daniel no sea el que enseñe. Porque el día de mañana tal vez no esté, tal vez sí, quien lo sabe, solamente el Señor lo sabe. Tal vez yo esté aquí, pero a usted le toque irse a otro lugar. Entonces qué bueno que usted sepa de la madre iglesia, y hablo mamá, porque de verdad que es como una madre, que nosotros sepamos, muchachos, dónde surgimos. Yo me acuerdo que el papá de Yahonatán en cierta ocasión me confrontó. Yo asistí a una iglesia desde mis 12 años, que me bauticé y asistía como desde los 8, si no estoy mal. Y yo llegué arriba con mi Biblia y yo sabía que él era trinitario. Entonces, como yo era unicitario, entonces yo me gustaba debatir. Y como le meten a usted ese fuego y que la revelación es solo creer que Jesús es Dios y Entonces, me acuerdo que yo iba y a veces quería debatir con él, yo de 12 años, y a mí me gustaba mucho leer. Y me acuerdo que una vez él me confrontó. Yo llegué, él estaba haciendo empanadas y él sabía por dónde llegarme. Entonces llega y me pregunta y me dice, Daniel, ¿y tu iglesia de dónde viene? Y yo le dice, nosotros venimos de hecho de los apóstoles, de ese avivamiento, ¿sí? Porque yo era muy así, muy avivado, el fuego pentecostal. Entonces me va diciendo eso, sí, nosotros venimos de hechos de los apóstoles. Y llega y me dice, está bien. ¿Y en qué siglo apareces? Yo pues le estoy diciendo que de hechos de los apóstoles.
Y llega y me da la primer verdad que iba a ser una confrontación grande en mi vida y me dice, tu iglesia aparece en el siglo, no me acuerdo si fue 20 o 10, 20. ¿Yo qué? Ahí apareces. Me dijo, los mormones y los testigos de Jehová son más antiguos que tú. ¿Yo qué? En la historia, cuando tú vas a rastrear de dónde tú vienes, Daniel, tú eres muy tardío, tú apareces 2000 años después. Hermano, yo me acuerdo que yo me fui cuando tuve la oportunidad de ir al colegio, me metí a la sana de internet, me metí a la biblioteca, puse el nombre de la iglesia y cuándo surgió, y efectivamente, yo tocando las teclas así muy nervioso y me acordé y yo dije, ¿qué? Y a veces por el desconocimiento nos llevamos grandes sustos y grandes sorpresas. Presten atención porque esto se va a poner bueno. Entonces resulta que cuando él me dice ese, yo digo, wow. Y viene una pregunta a mí, ¿podré rastrear? Escuchen lo que voy a decir. ¿Podré rastrear una iglesia que venga desde Hechos de los Apóstoles, desde allí, y permanezca hasta el día de hoy? ¿Podré rastrear esa iglesia? Entonces me puse a investigar y llegué a una iglesia antigua. ¿Y saben cuál es esa iglesia más antigua? ¿Cuál creen que es la iglesia más antigua según la historia? Es correcto. La iglesia católica. La iglesia católica, ay hermano Daniel, me está asustando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos hablando de historia, muchachos. La iglesia católica es mucho, mucho más antigua que los mormones, que los testigos de Jehová, que los metodistas, que los adventistas. Aparece más o menos en el año 300 ya como institución, si no me falla la memoria, que por eso quiero que estudien ustedes historia de la iglesia, Lin, cuando puedas y puedas escuchar videos, hazlo. Yo quiero que empieces a enseñar sobre eso, prepárate bien sobre eso y que el Señor te dé sabiduría y entendimiento. En la historia de la iglesia, los libros que puedas leer, si hay cursos que puedas hacer, prepárate en eso. Qué bueno que lo puedan hacer, lo mismo. Prepárense en eso, muchachos. Entonces, escúchame bien. Cuando yo me doy cuenta, yo digo, wow, la iglesia católica es más antigua y de hecho creo que hay una imagen, vamos a mirarlo, no tengan miedo, no tengan susto. Ya misma está diciendo, ¿cómo así nos vamos a volver católicos? Eh, vamos a ver si le puedo pasar la imagen al hermano Yehezkel y él la puede poner. Vamos a mirar si él la puede colocar. Lo que estoy diciendo es para retroalimentarnos, para que usted piense y cuando usted le pregunten, usted no meta la pata, porque hermanos, la realidad es que la iglesia católica romana es la que permanece con mucha, mucha, mucha anterioridad y antigüedad. Hay una imagen, Yejes, donde presentan en qué año surgió los adventistas, los testigos de Jehová. La buscas por favor en Google mientras voy enseñando, no me aparece aquí. No sé, Olin, también si pueden ayudarme por el celular. Creo que aparecen las imágenes de todas las iglesias, de las más mencionadas, y aparece como primera la iglesia católica, y luego aparece Yahshua como en primer lugar, si no estoy mal. Hay una imagen así, no sé si yo la tengo por acá. La verdad no sabría decirle si la tengo, me tocaría buscarla, bueno, se las compartiré. Entonces, cuando llegué a la iglesia católica, en el año 300, más o menos aproximadamente, bueno, empiezas a investigar porque hay una iglesia, présteme atención, mucho más antigua, y a ver esto que tiene que ver con la profecía, me voy a enfocar esa la profecía, pero ahorita va a hacer esta introducción. Hay una iglesia más antigua, la iglesia católica. ¿Cuál creen ustedes que es esa iglesia? No, hablando en Cristo. Hablando en Cristo, sí.
¿Cuál creerían ustedes que es esa iglesia? ¿Cuál creen ustedes que es esa iglesia? ¿Saben cuál es? La congregación o la iglesia que surge en el primer siglo fue judía. Pues para dónde vamos, porque quiero conectar esto con la profecía y cómo no podemos entenderle a la Biblia y al contexto hebreo. La primera iglesia estuvo compuesta, ¿por qué? Por judíos. Note esto, los 12 apóstoles, ¿qué eran? Judíos. ¿Quién era Yeshua de Nazaret? Un judío. ¿Quién era Pablo, el que fue enviado a predicarles a los gentiles junto con Bernabé? ¿Quiénes eran? Judíos. Entonces, présteme atención. Es 4 años después, o 5 años después aproximadamente, que el camino para los gentiles se empieza a abrir. 4 o 5 años después. Pero el movimiento que ocurrió en Israel, específicamente en Jerusalén, después de Pentecostés, donde habían quienes, judíos, porque la llenura, cuando usted lee Hechos capítulo 2, ese es el cumplimiento de la promesa a Israel. Por eso cuando Pedro se levanta, él les dice, escúcheme en casa de Israel. A propósito, ¿notó eso? Que aparentemente la casa que estaba perdida, él llega y le dice, escuchadme casa de Israel, y les habla a los que están ahí. Y le dice, escúcheme en casa de Israel. Lo vamos a mirar, vamos a ir por partes. Esto es espectacular porque algún día a usted le van a decir muchas cosas y le van a cuestionar su fe. Entonces usted necesita prepararse. Entonces, vaya conmigo por favor. Vamos a ir al libro de los Hechos. No sé por qué aquí no me está dando, perdónenme hermanos. Vamos a ver si me da. Es tan raro, no sé por qué me da. Bueno, vamos al libro de Hechos capítulo 3. Vamos allá. 3 o 2. Déjenme, yo busco rápidamente. Vamos a mirar, déjenme, yo busco rápidamente. Sí, cuando llegó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando él llegó, y Pedro habla ¿a quiénes? A israelitas que están allí en Jerusalén. Tan raro, ¿por qué no me aparece? Sí, déjenme, yo busco que no me aparece aquí. Ay, Señor bendito. Vamos a mirar, yo creo que ya sí. No tenía este texto en mente, entonces por eso no lo puedo fichar rápidamente. Vamos a ver. Ahora sí, pónganle cuidado. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, Pedro comienza a predicar y él va a dar el primer sermón, así está en la Reina Valera, primer sermón de Pedro. Y en el versículo 36 él dice, mire, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En ese sermón, ¿cuánta gente se convierte? Como 5,000 personas. Dice que se convirtieron en este sermón. ¿Y todas eran qué? Judías. Es decir, el nacimiento de la iglesia comenzó con una iglesia en el primer siglo netamente judía, israelita. Ahí se convierten los israelitas a Yahshua, conocen a Yahshua, reciben a Yahshua y comienza a surgir el cuerpo de Cristo de judíos, de israelitas. Esa es la primera iglesia. Compuestas por los 12 columnas, compuesta también por ancianos y líderes puestos y apóstoles como Pablo de Tarso. Así comienza la iglesia. Y hasta 4, escúchenme bien, o aproximadamente 5 años después,
es que empiezan a abrirse el camino ¿para quiénes? Para las naciones. Para los que usted conoce como gentiles, ahí es cuando Pedro dice que en la azotea y le baja el lienzo. Ahí es también cuando Pablo va en el camino persiguiendo a la iglesia. ¿Nota eso? 4 o 5 años. Note que Pablo iba en el camino hacia Damasco persiguiendo a la iglesia. ¿A quiénes estaba persiguiendo? A judíos. Él no estaba persiguiendo a las naciones. Él estaba persiguiendo a judíos. Y él los perseguía. Y cuando se le aparece el Señor, es que él le dice que lo va a librar del pueblo y que también lo encomienda para que vaya ¿a quién? A las naciones. Entonces se abre cancha y se abre campo para las naciones. Entonces, retomando lo que había dicho anteriormente, finales del primer siglo, comienzos del segundo siglo, ¿qué sucedió? Los discípulos de estos líderes de la iglesia, de estos que conocían cómo surgió, cómo ocurrieron las cosas y que tenían, escúchenme, todo el contexto al ser ¿qué? Israelitas. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra. Y efectivamente la salvación viene no de los católicos, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dijo el mismo Cristo. La salvación viene de los judíos, eso es algo innegable. Y a ellos les fue confiada la palabra, así que ellos tienen un contexto. Présteme la atención porque ya me voy metiendo en profecía. Mientras usted investiga esto, se da cuenta entonces que la iglesia que estaba en Roma, porque Pablo estuvo en Roma, y allá hubo una comunidad de creyentes que empiezan a convertirse de una manera exponencial. Llegó a tal punto que ya los que más se convertían eran ¿qué? Las naciones. Empezó un mover de las naciones para convertirse, entran las naciones, pero como estaba el imperio romano y como el pueblo judío y el pueblo romano eran como enemigos, por decirlo así, esto nos sublevan, entonces empiezan a haber revueltas de los judíos contra el imperio romano, aproximadamente, si no estoy mal, unas 3 revueltas, y comienza a haber una matazón de judíos terrible, terrible de judíos. Entonces, la iglesia que estaba en Roma dice, nosotros preferimos llegar hasta aquí con nuestros hermanos judíos, y empieza a haber una división. Porque hay miedo de que si seguimos con ellos, a nosotros también nos puedan matar. Yo estoy parafraseando. Esto de pronto lo vamos a ver más profundamente en la historia de la iglesia parte 2. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que la matriz o la base de la iglesia, ¿dónde estaba? En Jerusalén, en Judá, muy bien. Ahora la matriz ya no va a estar en Judea ni en Jerusalén. Ahora la matriz, ¿sabe dónde va a empezar a estar? En Roma. Mire, para que conozca la historia de la iglesia. Empieza a estar en Roma con dirigentes gentiles. ¿Está mal que sean dirigentes gentiles? No, pero ¿qué es lo que está mal? Que empiezas a notar en la historia de la iglesia y empiezas a notar estudiando eclesiología, empiezas a notar, escuche esto, empiezas a notar que la interpretación de las escrituras empiezan a ser más de un contenido griego que judío. Y ahí ocurre otra gran división, no solo física, sino también a nivel de interpretación de lo que la Biblia hebrea quiere decir. Así que lo que hasta nosotros ha llegado hasta el día de hoy, no todo está mal, repito, no todo está mal. Yo no le estoy diciendo que desapruebe usted todo lo que le ha enseñado en seminarios teológicos, no. Hay muchas cosas buenas, hermanos, pero sí hay partes muy específicas en donde usted dice, y que las vamos a mirar, que usted dice, a menos de que esto sea interpretado por un hombre con el Espíritu de Dios y un hombre que conozca el contexto hebreo y cómo era que se debía de entender e interpretar, porque hasta el día de hoy el pueblo judío tiene su nivel de interpretación de la Biblia. Usted no ha escuchado hablar del Pardes con estas siglas, el sentido Peshá, el sentido Darash, el sentido Sof, 4 niveles de interpretación de un verso. Ellos lo tienen hasta el día de hoy, nosotros no lo tenemos.
Entonces necesitamos ver cómo los judíos fue que interpretaron. Entonces vamos a entrar en profecía y les voy a dar un ejemplo de que si no tenemos uno, el Espíritu Santo y la revelación, y si no tenemos esta cultura y cómo ellos ven y cómo interpretan, hermanos, vamos a fallar y no vamos a poder sustentar nuestra fe. Dime. Pardes, es el acróstico de cómo, pardes significa paraíso, paraíso. Y es como ellos, es las siglas de cómo ellos interpretan la Biblia. No voy a entrar en ese tema, la Biblia hebrea. 4 sentidos, está el sentido literal, está el sentido darash, un sentido alegórico y un sentido mistérico en el texto. Eso lo tienen ellos, nosotros no. Entonces vamos a mirar cuáles son los problemas. Présteme la atención, recuerde aquí mi caballero la encomienda, hágalo, prepárese. Yo sé que el Señor los va a usar grandemente, pero prepárense. Entonces vamos a empezar. Primer punto que quiero que anoten en el cuaderno. Sin el Espíritu Santo de revelación, sin el Ruach HaKodesh, es, voy a decirlo así, casi imposible, o imposible que usted pueda demostrar su fe. ¿Por qué, hermano Dani? Anote todos los datos que le voy a ir dando. Tenemos aproximadamente 250 citas del Antiguo Testamento como profecía que son citadas ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, donde siempre se está diciendo para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Es decir, la intención del Nuevo Testamento es mostrar que la profecía del Tanaj acerca del hombre que usted y yo conocemos como Mashiach o de la esperanza de Israel se están cumpliendo. Las señales, lo profetizado por el Espíritu de Dios en medio de la boca del profeta se van a cumplir. Entonces la Biblia va a presentarte todas estas pruebas cumpliéndose en ¿quién? En Yahshua. Pero vamos a mirar que tenemos un gran problema. Y quiero comenzar. Le dije que aproximadamente tenemos ¿cuántas citas? Vea, no están aquí. ¿Cuántas citas? 250. Creo que de las 300 citas que hay del Antiguo Testamento en el Nuevo, 250 son profecía. Eso hay que mirarlo más meticulosamente. Entonces, quiero que usted me ayude a mirar y a examinar estos versos para que miremos que si no tenemos el Espíritu del Padre y no tenemos el contexto hebreo y no conocemos cómo interpretaban ellos para conocer de Cristo, hermano, no hay bases para tener nuestra fe, porque vamos a encontrar que muchas profecías están aparentemente fuera de lugar. Yo espero los hermanos que están ahí en el chat estén siendo enriquecidos, estén pendientes, repitan, estén repitiendo la enseñanza constantemente y juntos podemos llegar a la unidad de la fe. Entonces, quiero que vaya conmigo a una de las primeras profecías. Vamos a comenzar en el libro de Mateo. Así que acompáñeme por favor al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 22. La intención del Nuevo Testamento será mostrar de que todas las profecías recaen sobre este hombre llamado Yahshua de Nazaret. ¿Me sigue? Dice así. Leamos desde el 21, por favor. Mi hermano Yehezkel dice: y dará a luz un hijo cuando se le presenta el ángel, y llamará su nombre ¿cómo? Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por ¿quién? Por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, ¿con quién? Con nosotros. Cuando usted va a mirar este contexto, entonces usted como conoce el Nuevo Testamento, usted dice: ay, amén, mira, está escrito en Isaías que la virgen, o más bien la joven, porque no debe traducirse como virgen, sino como joven, iba a dar a luz un hijo, ¿sí? Ay, mira, y este era Yahshua. Pero cuando usted va a la Biblia hebrea, usted se va a dar cuenta de que este verso es tomado, y quiero llevarlo allá.
Espero no se desconcentre el mensaje. A Isaías 7:14, que dice de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Solo leemos el verso, pero ¿qué tal si leemos el contexto? ¿Qué tal si leemos el contexto? ¿Me quiere acompañar a leer el contexto? Vamos a leer desde el verso 1. Aconteció en los días de Acaz, hijos de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Asiria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces Yahweh le dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto al estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Mire que le está hablando específicamente a un hombre llamado Acaz. Ha acordado maligno consejo contra ti el asirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongámosla en medio de ella por rey al hijo de Tebel. Por tanto, Yahweh el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser ¿qué? Pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y habló también Yahweh acá diciendo: mire lo que le dice el Señor: pide para ti señal de Yahweh tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, oh casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará al único y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién tenía que ver esa señal? Acaz. Muy bien. O sea que si yo voy a Isaías, capítulo 7, versículo 14, literalmente le están prometiendo al rey Acaz, Yahweh, de que le va a dar una señal donde una joven iba a concebir y va a dar a luz un hijo. Y era la señal de que no les iban a destruir. Entonces, cuando a usted le preguntan, le dicen: ¿usted por qué está aplicando, o porque el Nuevo Testamento está aplicando esta profecía que fue específicamente para el rey Acaz, y por qué se la está aplicando a Yeshua de Nazaret? ¿Usted cómo explica eso? Es prácticamente como usted estar leyendo un ejemplo, entre paréntesis, un libro, leer otro libro, y lo que está en el otro libro, que aparentemente nada que tiene que ver con el otro, cogerle partes de ahí y añadírselas al otro libro. Me hago entender, espero se haya entendido lo que he dicho. Espero no sea malo ese ejemplo y antes los confunda más. Entonces uno dice: venga, le están dando una profecía a Kere. Entonces, ¿por qué Jonatán va a llegar y le va a aplicar esa profecía a Yemima? Estamos hablando del ejemplo. Entonces, ¿qué dicen los judíos? ¿Ustedes cómo van a decir que en Mateo, donde dice que Jesús nació así, porque en Isaías 7:14 decía eso? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo vas a sustentar la fe del Nuevo Testamento si no sabes cómo explicarlo? Porque aparentemente, ¿qué hay? Hay un error, hay una incoherencia. Muy bien. Hay una incoherencia. Segundo ejemplo. Acompáñame por favor ahí mismo en el libro de Mateo. Acompáñame por favor al libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer más bien desde el versículo 13 y ahí sí leemos hasta el 15. Mire lo que dice. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo:
Levántate, Mateo capítulo 2, versículo 13, y toma al niño y a su madre, miren lo que le dice el ángel, y huye ¿a dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte ¿de quién? De Herodes. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, como usted es un buen lector y un buen estudiante, usted va a ir conmigo a donde se dijo esa profecía, que esa profecía está en Oseas, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Oseas capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver porque Mateo nos está diciendo que era necesario, según la Biblia hebrea, que el Cristo estuviera ¿en dónde? En Egipto. Y usted va a decir, venga, yo nunca he leído eso en el Antiguo Testamento, los que son buenos lectores de la palabra. ¿Y a qué verso se está refiriendo Mateo? A Oseas capítulo 11, versículo 1, lea conmigo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, llamé ¿a quién? A mi hijo. Pero ahí no se está hablando del Mashiach. O al menos no está apareciendo la palabra ungido. O está apareciendo el hijo de David, o el Cristo, o el renuevo. ¿Aparece la palabra hijo? Claro que sí. Pero recuerden que Israel también es llamado hijo en el libro del Éxodo. Entonces, ¿cómo vamos a fundamentar nuestra fe? Porque cuando nos pregunte un judío, nos dice, ustedes están cogiendo versos de la Biblia hebrea y los están aplicando sin ninguna coherencia para el Mashiach. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que ellos no creen. La pregunta es, ¿cómo sustentamos esto? ¿Ve por qué comencé hablándole un poquito de la iglesia? Porque si no entendemos cómo era que Pablo, un judío, entendía los versos, los aplicaba, ¿cuál es el contexto de interpretación? Si no entendemos esto, entonces nosotros vamos a quedar muy descontextualizados. Entonces, mientras estaba hablando anoche, que fue una bonita conversación, usted sabe que hay algo que se llama hermenéutica. Y hay unas reglas de la hermenéutica que se aplican no solo para la Biblia, sino para también leer cualquier libro, para que usted no vaya a cometer errores. ¿Me sigue? Voy a darle la definición de hermenéutica. ¿Y por qué, hermano Daniel, me habla de hermenéutica? Porque según como yo veo, a mi parecer, no estoy diciendo que sea así, al parecer tenemos un problema incluso con la sola hermenéutica. Mire, la hermenéutica es la técnica o el método de interpretación ¿de qué? De textos. Viene de Hermes. Pero tenemos un problema porque esto es más bien un concepto griego. Yo necesito ver cómo interpretaba un judío. Le voy a mostrar un ejemplo para que usted más o menos vaya entendiendo la magnitud del problema que tenemos como creyentes para demostrar nuestra fe si no conocemos la revelación por el Espíritu Santo y no entendemos a estos judíos cómo interpretaban ellos los textos en el primer siglo. Vamos a tener que ver un montón de problemas para demostrar nuestra fe. De hecho, estos versos son causa de polémica en redes sociales y en debates, y los cristianos y los creyentes no pueden demostrarlo a un judío, porque necesitamos la sabiduría de lo alto y la interpretación, y ver cómo ha de hacerse. ¿Me siguen? Vea, le voy a dar un ejemplo, que tenemos, por la sola hermenéutica ya tenemos un problema, desde donde yo lo veo. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Sí. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Pablo está cogiendo un verso de la Biblia hebrea donde habla acerca de un animal y de la ley conforme a un animal, de que tengo que tener bondad con un animal, y Pablo lo está aplicando a los evangelistas. ¿Ustedes le parecen que eso es hermenéutica? ¿O es algo, entre comillas, muy alejado de, claro, como un disparate, por decirlo entre paréntesis, pero sabemos que no es así? Y déjeme decirle que esta interpretación está dentro de ese pardes que yo le dije ahorita, de cómo leer un verso, y hay 4 sentidos que tiene el verso, pero nosotros estamos lejos de ese contexto porque nosotros no conocemos. Por eso le hablé de la separación no solo física de la iglesia, sino que también le hablé de la separación a nivel doctrinal. Cuando usted lee el sermón de Pedro y el sermón de todos los apóstoles, ellos vienen cargados con un gran contenido teológico de una manera impresionante. Cuando hablan de Cristo, ellos empiezan desde las escrituras hebreas y empiezan a darle, y si usted no conoce el contexto, usted va a quedar perdido. Pero como solamente nos interesa creer en Cristo, pero recuerden las palabras del Señor. ¿Cuáles fueron? El que crea en mí, como dice, ¿qué? La escritura. Y el Señor me hacía entender en esta semana que no hemos podido tener un fluir mayor con respecto a Yahshua y ríos corriendo a través de nosotros, porque sí hemos creído en Él, pero no lo hemos hecho a profundidad, a como lo dice ¿qué? La Biblia hebrea. Él lo dijo. El que crea en mí, como dice la escritura. ¿Cuál escritura? Tenían el Tanaj. El que crea en mí, como lo dice el Tanaj, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces necesitamos descubrir cómo interpretar. Yo le estoy dando algunos ejemplos donde aparentemente si usted va, hermano, va a ir por lana y va a salir trasquilado. Voy a darle otro ejemplo. Mire, en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 46 aparece esto que yo lo busqué. Yo creo que de adolescente yo lo buscaba y yo trataba de imaginarme, de buscarme y no lo encontraba. Mire, Lucas 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito. Y uno va a decir, bueno, ¿qué está escrito? Que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Hermano, busquen la Biblia hebrea, donde explícitamente le dice a usted que el Mesías tiene que resucitar al tercer día. Y si lo encuentra, yo le doy 50,000 pesos. Si usted encuentra explícitamente que diga que el Cristo tiene que resucitar al tercer día, y el Mashiach o el hijo de David morirá y estará, y al tercer día resucitará. Es correcto. Literal. Hermanos, no está. No está. Que por ahora nos ofreció plata porque no está. Hermanos, entonces cuando, mire, présteme atención, cuando un judío viene y se acerca al verso, dice, esto que está escrito en el Nuevo Testamento no es verdad. Porque como ellos saben la Torá desde niño y el Taná, ellos dicen, ¿dónde está ese registro? ¿Dónde? Por eso no solamente necesitamos el método de interpretación que ellos tienen, sino que necesitamos el Espíritu Santo, porque ellos con el Pardes hasta el día de hoy no han encontrado a quién, a Mashiach. Como usted y yo le vemos claramente, sí tienen la noción de él, pero no le han podido encontrar. Por eso empecé diciéndole que lo primero es la revelación. Estamos en unos días, hermanos, que me están escuchando, en donde, y yo entiendo, por falsos apóstoles, falsos maestros y falsos profetas,
ya las revelaciones o lo nuevo que pueda decir el Padre, la iglesia a nivel general ha empezado a hacer una barrera de decir, no, 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 déjenos con esto. ¿Cuál revelación? Ya lo único revelado es ¿qué? Lo escrito. Y eso es un grave error. Présteme atención. Primera afirmación. La palabra profética sí, es la más segura, pero hay que interpretarla. Ya se lo voy a demostrar. Porque han dicho, la escritura no es para interpretar. Ojo, porque Pedro escribe que la escritura no es de interpretación privada, pero sí es de interpretación, solo que no es privada. Una interpretación en conjunto de la iglesia. Présteme atención. Entonces, muchos han dicho, primer punto, solamente lo escrito y de ahí no hay más. Claro, pero hay que venir a interpretar. Primer punto. Segundo punto. Muchos dicen, ya como murieron, ya mi masaje dicen, ya como murieron los 12 apóstoles, escúcheme bien porque usted se va a encontrar en su carrera ministerial con esto. Ya como murieron los 12 apóstoles, como murió Pablo, como murió Apolos, como murió Timoteo, ya no hay nadie sobre la tierra que tenga más revelación. Ya no va a poder venir más revelación. Y eso es falso. Porque la Biblia dice, y está escrito, que cosas que ojo no vio y oído no oyó son las que Dios ha preparado para los que le buscan. Y también está escrito en Jeremías capítulo 3, versículo 3 o 33, bueno, ahí me toqué en el verso, de que clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. Cuando Pedro escribe que toda la escritura es inspirada por Dios, está haciendo referencia ¿a qué? Al Tanaj. Y entonces porque ellos escribieron e interpretaron. Si ven que por el Espíritu se puede hacer. Ellos no añadieron, pero sí interpretaron lo que había. En una clase pasada, el Padre me permitió enseñarles una gran verdad y cómo estudiar la Biblia, no sé cuánto lo están haciendo. Yo les di algunos puntos. ¿Cuál fue el primero? Utilizar varias versiones. ¿Por qué? Muy bien, vea, este muchacho está... ¿Por qué utilizar varias versiones? Porque es correcto, captar otro sentido. Y ese día yo no les di este verso y se los quiero regalar hoy y quiero que lo anoten ahí. Y es espectacular. Está en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 26. Es correcto. Vamos a mirar cómo interpretar la profecía. Este es el tema. Estamos mirando el problema y vamos hoy a dar a una solución a uno de estos versos. Después el panel nos permitirá hablar de más versos y encontrar la solución. Mire, leamos desde el verso 25, por favor, hermano Yeskel. Miren lo que dice. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Qué le responde el maestro? Versículo 26, Yahu, ¿lo tienes ahí? ¿Qué le dijo? Él le dijo, primera pregunta, ¿qué está escrito? Y segunda, ¿cómo lees? Aquí hay una gran revelación impresionante. Mire, lo primero que le dice es, ¿qué está escrito? Por eso le dije, consígase una versión que esté muy apegada, una 1960, si es preferible y puede tener el programa Eastword, que alguna vez lo vamos a hablar ahí, que usted pueda ir al griego o la versión Westcott Hot, que es una versión, esa también la recomiendo, del griego al español, el interlineal, consígala, pero consiga más versiones. ¿Por qué? Porque en muchas versiones, muchos han traducido, es correcto, con un sentido al texto. Por eso el maestro le dice, ¿qué está escrito? Y después le dice, ¿cómo lees? Por eso le digo, coja varias versiones, pero siempre tenga una. Si puede ir a la fuente original al griego y con un interlineal, tenga esa ahí como base, porque hay algo escrito, pero ya solo le dice, ¿cómo lees? Quiere decir que mucha revelación está ahí en la Biblia hebrea, pero tal vez es correcto. Pero ¿cómo lees? Le voy a dar un ejemplo. Cuando a Yahshua lo van a tentar los saduceos y cuando lo van a tentar los escribas y los fariseos, le dije, maestro, escuche bien la pregunta. Escúcheme muy bien. Dice, maestro, mira, un hombre tuvo
Perdón, una mujer tuvo ¿cuántos maridos? ¿Cuántos? 7. Póngame cuidado. Mire, es que le querían tentar. Yes, por favor, ve buscando Marcos capítulo 12, versículo 26. Entonces le dicen, mire maestro, recuerde lo que dijo el maestro. ¿Cómo lees? Muchas veces usted lee como usted le enseñó su pastor. O muchas veces usted lee como le enseñaron. Y tal vez le enseñaron de una manera mal. Entonces cuando usted se acerca al texto ya va preconcebido. ¿Y qué tal si lo lee de otra manera? Ahorita lo voy a dar una prueba. Pónganle cuidado. Marcos capítulo 2, entonces le dice, maestro, y tenemos una cuestión. Vea, Marcos 12, 18. Entonces vinieron los saduceos, yo no sé qué respondería Yahunatán a esto, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron, ¿por qué? Por mujer. Lo primero que le quiero enseñar es que las aparentes contradicciones, como las que les he mostrado de profecía, que usted dice, no, entonces esto no es verdad, es donde por la sabiduría de lo alto usted va a ver las más grandes verdades. Y mire lo que le responde el Señor. Entonces respondiendo el Señor le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras. Le voy a hacer una pregunta. ¿Los saduceos ignoraban las escrituras? O sea, es correcto, acá dicen posiblemente no. ¿Por qué? Porque la conocían. Muchos de ellos tal vez las tenían desde niños aquí en la memoria. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo con que erran en las escrituras? Es correcto, a que están errando en la interpretación. Vamos a mirarlo. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Segundo, no solo es errar las escrituras, sino también el poder. Así que si queremos entender mucha profecía y mucho de esto, no solo debemos de conocer la palabra, sino el poder. Versículo 25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Mire aquí lo de la interpretación. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho iráis. ¿Cómo le demostró Yahshua, de que si hay resurrección de muertos? En un pasaje en el cual usted y yo nunca lo habíamos visto. En esa sola expresión de decirle, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahí ya está la resurrección. Por eso les digo, ¿cómo leen? ¿Cómo leen? Para que le quede más claro, el Señor me permitió entender una en esta semana, que estoy muy gozoso. Espero hayan visto la doctrina de la resurrección. No me vaya, que quiero que antes de que se vaya, pónganle cuidado. Antes de que se vaya, porque quiero que le quede esto. Vea. Salmos. Quiero que todos la entiendan. Yo sé porque Lee ya la tiene. Él y yo la hablamos en esta semana, pero los demás no. Salmo 145, versículo 1 y versículo 2. Va a hablar el rey David. Salmo 145, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo leen? Ojo pues, voy a hacer la pregunta. Usted ya la sabe, señor, así que usted no me va a decir nada. Dice, vamos a leerlo. Voy a dar plazo para que los hermanos lleguen allá. Esta clase es espectacular. Si hay alguien que esté estudiando profecía, sea profeta, debe entenderla. Esta clase, compártala. Miren lo que dice. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Nota ver algo ahí de alguna manera diferente de leerlo? Mire lo que está diciendo el hermano Yahunatán. ¿Cómo lee? Muy bien. Acá está diciendo,
Si David era un hombre mortal, ¿cómo es posible que le esté diciendo al Señor, alabaré tu nombre eternamente y para siempre? Y lo dice 2 veces. O David es mentiroso, o aquí por revelación podemos entender otro pasaje de ¿qué? Díganlo. De la resurrección. ¿Cómo leen? Cuando David dice, yo alabaré tu nombre eternamente y para siempre, está diciendo, no explícitamente, pero está implícito en esa oración, aunque yo muera, Dios, yo sé que me levantaré del polvo y te seguiré alabando día tras día, eternamente y para siempre. ¿Cómo leen? ¿Lo notó? Hay mucha revelación en la Biblia hebrea. Diga, Dios, enséñame a leer. Necesitamos aprender a leer, como dijo Yahshua. ¿Qué está escrito primero? Y segundo, ¿cómo lees? Yo creo que usted después de estas clases va a volver a coger su Biblia y usted se va a enamorar y usted va a volver a leer y a decirle, Señor, abre mis ojos, como decía David, y miraré las maravillas de tu ley. Quiero terminar, regáleme el tiempito. Quiero terminar respondiendo una de las preguntas que hicimos, y el tiempo ya nos ha premiado, que la planteamos, hermano Yehezkel, para que lo vamos a colocar en Lucas capítulo 24, versículo 46. Hágale que hay tiempo, no hay problema. Lucas capítulo 24, versículo 46, donde dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Primer punto. Segundo, y resucitase de los muertos, ¿cuándo? Al tercer día. Ya hemos visto que si usted pone la concordancia, usted no le va a mostrar explícitamente de que el Mashiach tenía que morir y resucitar ¿cuándo? Al tercer día. Entonces, hermano Daniel, o acá hay una incoherencia, hay una mentira, o hay una contradicción porque no aparece en la Biblia hebrea y nuestra fe es falsa, porque entonces, si no es verdad que la Biblia hebrea dijo que el Mesías tenía que resucitar al tercer día, entonces es una falacia lo del Nuevo Testamento. Es una falacia porque no lo dice la Biblia hebrea. Entonces ahí no puede estar fundada nuestra fe. Entonces tenemos un problema porque la esperanza de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y si Él no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo entenderlo, hermano Daniel? Y aquí es por eso lo que yo les dije, otro punto, la necesidad de un apóstol o de un maestro por el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, de la siguiente manera: téngannos los hombres, dice así, como administradores, Primera de Corintios, vamos a ver. Primera de Corintios 4:1, mire cómo es la importancia tener y hacer parte de una cabeza donde hayan apóstoles, donde hayan maestros. ¿Qué ha dicho la iglesia? ¿Qué han dicho los apóstoles? Miren, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios ¿de quién? De Dios. Un apóstol, un maestro, es alguien que está administrando misterios, note la palabra, misterio, secreto, es decir, algo que estaba escondido, que no se conocía. Y son misterios que Dios guardó. Por eso dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Por eso Pedro dice que los demás hermanos sirvan a las mesas, no porque esté menospreciando eso, sino porque como apóstoles ellos deben dedicarse a la palabra y a la oración. ¿Por qué? Porque está escrito, clama a mí y yo te responderé. Ellos necesitaban saber más de esta fe en la que creían y en cómo presentar defensa de este evangelio. Entonces ellos empiezan a administrar los secretos. Y para responder la pregunta y cómo demostrar que Cristo sí tenía que resucitar al tercer día, según la Biblia hebrea, necesitamos entender uno de los misterios más grandes que hay en la Biblia, y es el misterio del cuerpo de Cristo. Acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 5, versículo 21. Quiero leer desde ahí. Efesios capítulo 5, versículo 21, me gozo de que hoy muchos puedan ver esta enseñanza, qué bueno que la puedan repetir, la puedan volver a ver, por favor.
Es necesario, ustedes muchachos, que se preparen. Dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es ¿qué? Cabeza. Diga conmigo, cabeza. Es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de ¿quién? De la iglesia o de la congregación. La cual es ¿qué? Su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos. ¿En qué? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿A su propia qué? Carne. Estamos hablando de cuerpo. Como también Cristo amó a quién? A la iglesia. Porque somos, aquí viene lo interesante. Hablando de Cristo y de la iglesia dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de qué? Y de sus huesos. Por esto deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola ¿qué? Carne. Grande es este misterio. Pero yo lo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Lo notó? Que somos con Cristo miembros de qué? De su carne y de sus huesos. Para esto usted tiene que conocer la Biblia hebrea. Así que, ¿dónde fue dicho esto en la Biblia hebrea? Fue dicho en dos lugares. Y el primer lugar fue dicho en el libro del Génesis. Y acompáñeme por favor. Libro del Génesis. Por favor, esté muy concentrado. Qué bueno, estamos concentraditos. Génesis capítulo 2, versículo 24. Cuando Dios crea a Adán, dice que no se halló ayuda idónea para él. Y aunque habían animales, y aunque estaban ahí, Adán le puso nombre al león, a la leona, pero él no tuvo ayuda. Entonces dice la Biblia que Dios de su costilla, de su costado, le sacó ¿qué? Le sacó una mujer. Y mire lo que dice en el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una ¿qué? Sola carne. Primer verso. Mire la unidad tan profunda. Este es parte de mi parte, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Segundo verso. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Ya vio que en Efesios Pablo dijo que somos de Cristo, carne de su carne, ¿y qué? Y hueso de sus huesos, como cuerpo. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. ¿Cuántas tribus fueron? 12. Y hablaron diciendo, ¿qué le dijeron? Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahweh te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre quién. Pregunta, ¿quién es la cabeza de Israel ahí en ese pasaje de segunda de Samuel capítulo 5 versículo 1? El rey David. Usted está notando algo conmigo, que así como una mujer y un hombre son una sola carne, carne de la carne y hueso de los huesos, de la misma manera la Biblia hebrea está describiendo que la iglesia es una con Cristo, que el pueblo es uno con su rey. Primer misterio revelado. Por esta razón es que Cristo se tenía que ¿qué? Encarnar. Porque si él no hubiera nacido y no hubiera tomado ¿qué? Carne, ¿cómo podría ser carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos? ¿Cómo poder ser uno con él? Por eso le presenté el verso. ¿Me sigue?
por eso tenía que manifestarse en carne, para poder llegar a ser uno con su pueblo. Debía de manifestarse en carne. Ahora, ya entendiendo este punto, sabemos de que somos uno con quién. Así que Israel es uno con quién. Con Mashiach. Israel está íntimamente ligado a Mashiach. Aunque Mashiach haya venido 2000 años ¿qué? Después. Está íntimamente ligado Mashiach con Israel. Están íntimamente ligados. En los profetas, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, ya vamos llegando al final, al meollo del asunto, y cómo demostrar que sí tenía que resucitar al tercer día. Libro de Ezequiel, capítulo 37, en el versículo 24, dice así: mi siervo David será rey sobre ellos. Estamos en el tiempo de ¿quién? De Ezequiel. Un momento, David ya murió. Mi siervo David reinará sobre ellos y todos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán ¿por qué? Por obra. Versículo 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe sobre ellos. Lo mismo, es correcto, para siempre. Lo mismo que se dijo allá en 2 de Samuel con David, esto mismo va a acontecer con el Mesías. Quiere decir que Mashiach, el Mashiach, David, no está haciendo referencia al rey David, sino a Mashiach, va a ser uno con su pueblo, va a ser su pastor, su príncipe, y va a ser una sola carne con ellos. Así que, ¿cuál es el misterio? El misterio es el siguiente: que si el Mesías es uno con Israel, si Israel sufre, ¿sufre quién? Mashiach. Si Israel murió, escúchame bien, usted va a notar en la Biblia cuando habla de los huesos secos y que Israel está muerto, usted va a ver cómo el Mashiach, estando ahí, la congregación unida a él, puede en él, y como Pablo entiende el concepto del cuerpo de Cristo, dice que estamos sepultados con él y hemos vuelto a vivir ¿con quién? Con él. Somos un cuerpo. Tú no puedes dividir, así como dice la Biblia, que lo que Elohim unió no le separe quién. ¿Quién dijo eso? El padrecito, no, eso lo dijo Yahshua. Así que cuando le hicieron la pregunta del divorcio, así que lo que Dios ha unido no lo separe quién. Si Dios ha unido a Mashiach con Israel, es algo que no va a poder separar el hombre. Por eso en Juan capítulo 17 está escrito: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Por eso habla de que todos lleguemos a la unidad. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio se resuelve aquí, en Oseas capítulo 6, versículo 2. Voy a leer desde el verso 1. Dice: vengan y volvámonos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2. Y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Si es un cuerpo está unido ¿a qué? A la cabeza. Si al tercer día resucita Israel, es porque al tercer día resucitó el Mashiach. Misterio. Va a encontrar de donde está el cuerpo y donde se habla como congregación, como pueblo, como hermanos, comunidad, aunque no esté explícito, vas a encontrar a Mashiach. Así está escrito. Nos resucitará en el tercer día. ¿En quién? En Mashiach. Daniel, ¿cómo es posible que Pablo saque la teología de que entonces porque Cristo murió, hemos muerto en él? Y de que como Cristo vivió, nosotros también vivido con él. Porque hay el misterio de que somos un solo cuerpo. ¿Quiere verlo para terminar? Vamos a leer unos últimos 2 pasajes. El primero está en Colosenses capítulo 3, versículo 1.
Si pues habéis resucitado, ¿con quién? Ah, usted no resucitó solo. Si pues habéis resucitado con Mashiach. Esa es la clave. En él. ¿Lo notó? Si pues habéis resucitado con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Por tanto, hemos sido sepultados ¿con quién? Con él. Mire lo maravilloso del misterio y no vamos a ahondar mucho en este misterio, pero esto es algo grande. Porque en Mashiach literalmente está la vida misma de Israel. Si hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad del Espíritu. Así Pablo entiende que cuando Cristo resucita, nosotros también nos levantamos de entre los muertos, de entre nuestros pecados, para vivir en una vida nueva, nuevo nacimiento. Así como Cristo en la resurrección fue declarado hijo de Dios, así también usted es declarado hijo de Dios. Ahora puede entender por qué cuando Cristo es glorificado le dice, Padre, que ellos también reciban la gloria. Ahora va a entender por qué cuando Mashiach dice que se ha sentado en el trono de su Padre, dice, el que venza se sentará en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de ¿quién? De mi Padre. ¿Por qué? Porque el misterio es tan grande de que así como ocurre con Cristo, así ocurre con ¿quién? Con la iglesia. Porque son uno. Así que muriendo Mashiach puede pagar los pecados de ¿quién? De su pueblo. ¿No ve que son uno? Daniel, pero es que dice que el hijo no morirá por el pecado del padre y el padre no morirá por el pecado del hijo. Pero acá están hablando de una unidad como carne, como cuerpo. Así que sí podía llevar nuestros pecados. ¿Me está siguiendo? Así que Mashiach sí tenía que resucitar al tercer día porque le iba a dar vida a Israel. Después del segundo día, ni el tercero los iba a resucitar. ¿En quién? En Mashiach. Por eso era necesario, como dice la escritura a los hebreos, que él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual era necesario que en todo fuera semejante a sus hermanos. No solo somos un cuerpo con él, sino que también en nuestro hermano. ¿Acaso no fue escrito en la Torá un profeta como tú? Le dijo a Moisés, levantaré de entre tus hermanos, tendría que ser similar a nosotros. En la condición de hermano nos puede redimir, nos puede rescatar. Sí podía hacerlo. Es tan profundo eso de que cuando usted lee la historia de Ruth, y leímos el pasaje ahorita, de que si un hermano moría y no dejaba descendencia, dice que el otro hermano debía darle ¿qué? De la misma manera, note que Israel fue ¿qué? Cortado. ¿Cómo le íbamos a dar descendencia? Tal como dice Isaías 53. Tenía que venir uno de Israel que no hubiera pecado. Uno justo, santo, que pudiera redimir a aquel que fue ¿qué? Muerto. Por eso mire que esa simbología de redimir es también simbología del necer, de ese olivo que sale del árbol que fue cortado y cuando surge salva a quién, al árbol. De esa misma manera, cuando viene Cristo, y por eso tenía que venir ¿qué? De la tribu de Israel y según la ley. ¿Por qué? Porque es la única manera de parecer al hermano que ya fue cortado y murió y levantarle otra vez ¿qué? Descendencia. Israel hay, Israel vive a través de Mashiach. Él es el que salva a Israel. Por eso vas a entender que como son uno, en el Antiguo Testamento Israel estuvo en el desierto 40 años. Y entienden por qué en el Nuevo Testamento hay una analogía de que Cristo estuvo 40 días ¿qué? En el desierto. Notas que Israel fue probado muchas veces con comida. Y notas que en los 40 días que estuvo haciendo, ayunando, tuvo hambre, pero confió y esperó y fue alimentado. Así como Israel. Y vas a notar muchas similitudes, que así como Israel, escuche, vamos a entender el otro pasaje, Mateo 2:15. Cuando Israel era joven, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo se aplica Mashiach? Porque es uno con el pueblo.
Es uno con el pueblo. Así como Israel, así como con Mashiach. ¿Me está entendiendo? Es uno. No puede separar a Mashiach de su pueblo. Así es que Cristo, por donde pasa Israel, Él también pasó. Y ahora, por donde ha pasado Cristo, entonces ahora también va a pasar ¿quién? Israel, la gloria venidera. Por eso era primero los sufrimientos y luego la gloria. Ahí está el misterio. Encontrarán a Cristo, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, en mucha escritura, no de una manera explícita, pero sí por misterio. Por eso Pablo dice, ténganos los hombres como administradores de los secretos de Dios. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Sí. Es imposible sin la revelación del Espíritu poder sustentar los versos que acabamos de mostrar. No lo puedes hacer así, literal, no lo puedes hacer. Tiene que ser por revelación. Así que sí es necesario que se levanten apóstoles verdaderos, profetas verdaderos, maestros verdaderos, y que usted se prepare para presentar defensa al Evangelio. Quiero bendecirlo antes de irme y quiero dejarle con una pregunta. ¿Cómo lee? Así que el Mashiach sí permanece para siempre. ¿Hay problema en que muera Mashiach? No, porque el Padre lo prometió que él iba a ¿qué? Resucitar. No hay problema. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor guarde su salida, su entrada en esta semana. El Señor le proteja. Que bendiga la obra de sus manos. Que permita que sea guardado, bendecido, prosperado, protegido mientras sale en su vehículo, en cada una de su carro, de su moto. Que el Señor le guarde, bendiga la obra de sus manos y podamos vernos el próximo encuentro para gozarnos con Él. Que pasen una excelente semana y muchas bendiciones.